Mira, me confirma si se ve. Quizás, sí, se ve. Que no Ok, nos sale a entonces, nosotros para grabar, quizás porque usted es el organizador, solo a usted le debe salir para grabar. sí, pero por te digo, si yo lo grabo, si yo lo grabo, tengo dificultades que ya no puedo hacer las demás cosas, los demás cursos, va, porque tengo saturado mi espacio. Ok, Sí, por eso es que no bueno, puedo decir con otra que grabe, es decir, ya me dice ahí, mire, ya no tiene espacio, entonces ya no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces por eso es que o- ya no grabo. ok, ok, maestro. Vaya, mire, el curso de Física 2 vamos a tratar de abordar estas cuatro áreas, ¿verdad? Que son áreas que son especialidades prácticamente, ¿verdad? Pero lo que tratamos acá es dar los conceptos fundamentales de mecánica, termodinámica, un poco de electricidad y magnetismo, movimiento ondulatorio y óptica. Es decir, las cuatro áreas son pesadas, ¿verdad? Pero lo importante acá en la física 1 y la física 2 es dar los elementos fundamentales que nos permitan abordar cualquier otra área, ¿verdad? La física, eso es, cualquier otra área. Vamos a admitir hoy por este día todos para que con el código ya no tengan dificultad y no estemos, ¿verdad? Por ser primera vez, ¿verdad? Miguelito entró, no. Maestro Olmos. ¿Qué pasó, pues? Buenos días, maestro Olmos. Buenos días a todos, compañeros. ¿Le puedo robar un minuto, Sí, maestro? hombre, dele, que en eso estamos ahorita. Eso. eh, la verdad es que yo me encuentro aquí de camino para una actividad de campo, pero no quiero dejar la oportunidad de saludarlos y presentarles al maestro. El maestro Rodolfo Olmos es un profesor de la Universidad de El Salvador, de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Él de profesión es físico, está por graduarse de máster en evaluación de peligrosidades naturales y toda su hoja de vida realmente hace señalar el empeño de él en la investigación científica en vulcanología. Y yo creo de que él tiene una cantidad de experiencia digna de que nosotros la conozcamos. Y ahora, aprovechando que va a colaborarnos en el curso de Física 2, esperamos que también ustedes aprovechen que el maestro Olmos tiene este tiempo destinado o definido o dedicado para nosotros. Y de esa manera, pues, yo quiero recomendarles que todas las enseñanzas del maestro, pues, las aprovechemos. Yo quiero agradecerle, maestro Olmos, que de veras que nos esté apoyando en este curso, porque pienso que una persona de esta área de la física y con la experiencia que se tiene, pues yo valoro muchísimo que nosotros aprovechemos y que tengamos esa gran oportunidad. Así que sin más preámbulo, darles la bienvenida al curso de Física 2. Y gracias, maestro Olmos, por acompañarnos. También nos va a acompañar el maestro Francisco Barahona Escoto, que es de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, en algunas conferencias. Y por supuesto, agradecer el apoyo del maestro Yeris Quintanilla, que también está por ahí. Y juntos vamos a aprender. Y contamos con el apoyo de ustedes en el asunto de poner mucha atención para aprender, ¿verdad? Gracias por el tiempo y gracias por madrugar. Y gracias a usted, maestro, y ahí ahora me quedo. Solamente el curso está en sus manos. No sé si usted va a hablarles acerca de las evaluaciones, de cómo las tiene organizadas, y si cree que yo le puedo ayudar en el asunto de organizar, o el maestro Yeris también
sabe cómo se organizan las notas o las evaluaciones que se tienen que hacer normales en un curso. Correcto. Solamente, maestro, muchísimas gracias por su ayuda y ahí estamos a la orden. Solamente Bienvenidos, compañeros, bienvenidos a todos. una pregunta ahí, Miguel, Adelante. sobre la manera de cómo tenemos, si hacemos 2 jornadas en la mañana o cómo las distribuimos. Sí, mire, nosotros yo creo de que didácticamente o pedagógicamente no es muy bueno tener sesiones muy largas, más allá de 1 hora. Yo creo de que yo trabajo haciendo presentación, digamos, de 1 hora, hago un descanso de unos 15 minutos, vuelvo a hacer otra presentación, pero en esta ocasión, siendo el primer día, no creo que vayamos a llegar hasta la 1 de la tarde, ¿va? Usted calcule ahí su material y podríamos tener 2 sesiones ahora con un descanso para que los estudiantes vayan a tomar café principalmente, ¿va? O agua. Entonces yo creo que ahí usted se organiza, maestro, para que tampoco usted se canse, ¿verdad? Y que nos dure, ¿va, maestro? Así que ahí le dejo en sus manos, maestrísimo. No, hombre, Muchísimas gracias no, a gracias usted. ahí, Miguel, gracias ahí por estar en este inicio de este curso. Va. Ok, gracias. Sí, bienvenido. Muchas gracias. Estamos ahorita ahí con la primera lámina. ¿Se mira? ¿No hubo problema de conexión? Sí se mira, maestra. Ok, entonces estamos bien. Va, entonces agradeciendo ahí, vamos a tratar de dar unos 40 minutos o unos 30 minutos referente a la manera de cómo vamos a abordar el curso. De ahí seguimos con una presentación ya entrando a la parte de mecánica y tratando de hacer una reflexión sobre el trabajo que se hace en Física 1, ¿verdad? Tratando de que algunos elementos que se miren en Física 1, fortalecerlos en la parte de mecánica para que nos permita entrar rápidamente a las otras 3 áreas, ¿verdad? Ok, mire, la idea del curso de este curso de Física 2 es que en primer lugar, necesitamos nosotros aproximarnos a lo que es un trabajo de investigación. Si no se ha hecho antes o todavía ya ya casi va en un segundo año y no ha podido entrar en un trabajo de investigación, entonces vamos a tener la posibilidad hoy, junto con Miguel, junto con Francisco. La idea es aproximarnos a un proyecto de investigación en las áreas en las cuales estamos. Recuerden que tenemos mecánica, y como algunas áreas ya las ha visto, entonces vamos a tratar de recuperar esos conceptos, de tal manera que los 2 cursos de Física 2, este curso le permita fortalecer la mayor parte de contenidos que se miran en física, ¿verdad? Recuerde que solamente son 2 físicas, porque en otras oportunidades tenemos 3 físicas, pero aparece la unidad de electricidad y magnetismo que se da en la física 3. Pero en este momento, pues, en este curso vamos a tratar de unir esa unidad, esa rama, en el curso de física 2. Entonces nos vamos a aproximar a un proyecto de investigación, vamos a tener algunas actividades el día sábado en cuanto a poder hacer trabajos de campo. Es decir, hay necesidad de utilizar algún tipo de instrumentos de medida y cómo se utiliza en un trabajo de investigación. Manejar algún tipo de hardware y software para poder interpretar fenómenos naturales. Es decir, esto es sumamente importante porque hoy, si se da cuenta, usted en un teléfono puede cargar un software que le permita a usted hacer el trabajo un poco más rápido. Y de esa manera, si hacemos tal como lo hemos planificado, pues vamos a tratar de utilizar lo que son equipos, ¿verdad? Y lo que es software. Y lo básico es que podamos resolver problemas de mecánica, termodinámica y las otras 2 áreas que corresponden a electricidad, magnetismo y oscilaciones y óptica. Mire cómo se juntan, ¿verdad? Debería ser una sola, pero electricidad y magnetismo, ¿sí? Oscilaciones y óptica. Entonces de eso se trata que en la materia, que usted tenga la suficiente madurez
en la parte, por ejemplo, de poder comprender los conceptos fundamentales de estas áreas y que nos permitan rápidamente entrar a un proceso de investigación y a un proceso de interpretación de fenómenos naturales. Ya sea que nosotros podemos recorrer un espacio determinado, un área determinada, o si lo vamos a hacer en función del tiempo. Estas dos cosas son sumamente importantes porque es donde vamos a entrar en la parte de mecánica. Vamos a realizar 3 parciales, ¿verdad? Como son 4 unidades, entonces en la primera unidad que es la parte mecánica, pues entonces vamos a hacer un primer parcial, vamos a hacer el segundo parcial con termodinámica, ¿verdad? Y las otras 2, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer una sola parte ahí con las 2 unidades para poder tener la parte que nos corresponde con un 45% para cada uno de los parciales. Vamos a tratar de hacer en la parte de hardware, vamos a tratar de hacer una parte de equipo, ¿verdad? Ojalá lo podamos hacer, ¿verdad? Lo podamos hacer para que usted en un trabajo de campo que podamos hacer, entonces ahí lo prueba, ¿verdad? Entonces usted va a hacer con sus compañeros ahí, vamos a tratar de hacer en la medida de lo posible, ¿verdad? Algún tipo de instrumentación que nos permita utilizarlo en campo. Al igual que en las tareas, ¿verdad? Si tenemos acceso a la parte de laboratorios, ahí Yeris nos puede ayudar algo en el sentido de utilizar el laboratorio de ciencias agronómicas para poder hacer algún tipo de práctica sencilla. Es decir, práctica sencilla que nos permita hacer o tener la suficiente experiencia para poder realizar algún trabajo de laboratorio, tanto trabajo de laboratorio como trabajo de campo. Las dos cosas se unen para podernos aproximar a entender algún tipo de fenómeno natural, ya sea en mecánica, ya sea en termodinámica, en cualquier otra área. Y los reportes de trabajo de campo que hagamos, pues un 20%. Significa que si está bien la suma, 60 más 40, pues entonces eso nos da el 100%. Ok, entonces esa es la manera de cómo está programado el curso, ¿verdad? Ojalá tengamos la posibilidad de no tener dificultad en esta parte. Las fechas, ¿verdad? Es decir, igual si las fechas van bien, ¿verdad? Vamos a tener tenemos el primer parcial el 25 de marzo, ¿no? Si no cae actividad, otro tipo de actividad, entonces la estamos realizando en ese tipo en marzo, en mayo y en junio, ¿verdad? Vamos a realizar las primeras actividades evaluadas en cuanto a la parte teórica, ¿verdad? Que recuerden que en la parte teórica en los exámenes son individuales y los hacemos ya sea alrededor de 10 preguntas, ¿verdad? A veces, por ejemplo, de A, B, C, D, es decir, solamente subraya la respuesta correcta, o si no, lo que hacemos es planteamiento de problema y le aparece ahí que usted tiene que resolver un problema determinado que corresponde a lo que vamos a ver. Esos son los tres parciales. A diferencia de la otra actividad donde aparece construcción y diseño de equipo, es que necesitamos entregar un anteproyecto al inicio de cómo lo vamos a abordar. Y para eso ya el 18 de marzo, según la fecha, nosotros no podemos presentar cómo lo vamos a construir. Porque, ¿verdad? Usted puede, si este tema, por ejemplo, la propuesta que nosotros hacemos es que construya termómetros, ¿verdad? Para poder medir temperatura en campo, es decir, para poder el área de termodinámica entender bien los conceptos de gradiente de temperatura, entender un poco los conceptos de la conservación de la energía en termodinámica, ¿verdad? Entender un poco la entropía, etc. Es decir, esos temas lo vamos a ver en esa unidad. Entonces, para eso necesitamos que en campo nosotros tengamos instrumentos de medida.
¿verdad? Y los instrumentos de medida son termómetros, ¿verdad? Algunos termómetros pues ya vienen, hay que comprarlos, pero una forma sencilla de poder saber cómo es que se construyen las cosas y aprovechando la unidad de electricidad y magnetismo, entonces vamos a tratar de hacer el circuito sencillo, que simplemente es utilizando un tester y pudiendo en ese caso medir el voltaje, ¿verdad? Entonces podemos hacer la construcción teniendo el sensorcito de temperatura que lo venden en la electrónica 2001, ¿verdad? Entonces eso, y son cómodos. Esa es una forma. Hay otra forma también que se pueden hacer que no gastamos también mucho, ¿verdad? Y que con la posibilidad de esta instrumentación, pues se pueden hacer cosas súper interesantes, simplemente con un parámetro físico que es la temperatura. Entonces, a partir de ello, usted tiene que defender esta parte, cómo lo hizo, cómo lo trabajó en campo, cómo lo calibró, ¿verdad? Y qué es lo que obtiene. Imagínense, a partir de una actividad importante, sencilla, ¿verdad? Cuando salgamos a campo, usted utiliza estos instrumentos. Mira, aquí me falló este volado, ¿no? Entonces hay que irlo a calibrar otra vez al laboratorio o calibrarlo en su casa, ¿verdad? Sí. O si utiliza usted un sensorcito que ya viene calibrado, entonces tiene la posibilidad para utilizar un sensor calibrado y un sensor que usted ha podido hacer, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos hecho en otros cursos y nos va súper bien. Es decir, al final usted tiene un mapa de gradiente de temperatura hecho por usted, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, que retome la experiencia, ¿verdad? Que retome la experiencia para poderlo hacer, ya sea a nivel espacial, ¿verdad? Dependiendo en este caso, si solamente una vez vamos a un lugar, entonces va a ser a nivel espacial. Agarramos un área determinada, como podría ser la Laguna de Alegría, lo que podría ser cualquier otra área o San Vicente, digamos, en la cual vamos y de esa manera reconstruimos lo que hay allí. Lo que vemos ahí a través del sensor, recogemos esa información y lo plasmamos y vemos cómo los contenidos teóricos se ajustan a lo que nosotros podemos ver en campo. Es decir, que necesitamos ya, desde Física 2, usted se acerque a lo que podría ser un trabajo de investigación posterior, ¿verdad? Esto se utiliza, recuerde, el concepto de esta área se utiliza para observar cómo es en profundidad la temperatura, cómo es el gradiente de temperatura hacia abajo. Entonces, en geología y en geofísica nos interesa entender cómo es el comportamiento de la temperatura hacia abajo. Entonces, por eso es importante esta actividad que en física, en las dos físicas, bueno, en las tres físicas, nosotros enseñamos esto, ¿verdad? Entonces, no quiero dejar pasar que ustedes se vayan con esta experiencia. Entonces, para casi la última fecha ya de junio, allá usted defiende qué tanto ha aprendido, qué tanta experiencia tienen esto, porque ese es el perfil que le queremos dar. El perfil que le queremos dar es que no se me vaya a otras áreas, por ejemplo en vulcanología o en geofísica, cuando veamos otras áreas ya de especialidad, mire, usted puede medir temperatura en campo. Entonces, y mire, ¿y qué experiencia tiene? ¿Qué modelito? ¿Qué software ha utilizado? Entonces, ya solamente para poder interpretar justamente ya los fenómenos. Si esto nos va bien, entonces no tenemos ninguna dificultad. No tenemos ninguna dificultad en poner esa nota y tratar de que esa nota cerca de la tercera semana de junio nos vaya bien. Si al final todos los parciales y las tareas, por ejemplo, no funcionan, pero las tareas se recuerda que vamos a ir dejando una tarea en función de lo que vayamos avanzando. Solamente una tarea por mes, ¿verdad? No es la gran cosa, pero las tareas que nos vayan a ir fortaleciendo para que en los exámenes parciales no tengamos dificultad o son simplemente actividades, por ejemplo, de pensar un poquito, ¿verdad? Porque la física de eso es, pensar un poquito y poder fortalecer algunos conceptos y tratar de generar ese nivel de experiencia que va ganando uno y va madurando uno en estos conceptos. Si no alcanza esto, tenemos que hacer un examen de suficiencia ya por el 1 de julio, la primera semana de julio, ¿verdad? Yo espero que no sea el caso porque es un grupo pequeño de 20 o 21, me dijo Yeris. Vamos a ver cuántos tenemos, que no tengamos dificultad, por ejemplo, en cuanto a tener que hacer un examen de suficiencia.
el examen de suficiencia pues corresponde a generar todas las actividades del curso. Por eso es que es importante, mejor que a partir del primer parcial no tengamos dificultades. Recuerde que la nota es 5.95.5 según el reglamento. Y si usted no alcanza esa nota de 5.95.5 y estamos arriba de 5, entonces le corresponde hacer un examen de suficiencia. Si está abajo de 5, pues entonces sí ya no tenemos la posibilidad, sino que hay que esperar un año, ¿verdad? Y un año es bien difícil recuperarlo. Por eso es que ahorita estamos en las puertas de que si tiene alguna dificultad en algo y toda la cosa, para eso hay un montón de personas acá que tenemos la posibilidad de ayudarlo. Es decir, mire, está Francisco, está Miguel, está Yeris, está mi persona, para poderle abordar en cualquier dificultad. Y si hay ahí de algunos compañeros en área de laboratorio, pues mejor. ¿Alguna quería platicar? Recuerde que me puede en cualquier momento, ¿verdad? ¿Alguien quería opinar? Estoy compartiendo la pantalla completa. No. Se le fue. Ahí, 20 estamos ahorita. ¿Se entiende esta parte? Sí, se entiende. Sí. Va, ok, entonces recuerde que hay una parte común, hay una parte común que es la parte de diseño y construcción de equipo, que es en grupo, ¿verdad? ¿Va? Y las tareas igual, ¿va? Usted las puede hacer las tareas en grupo, no hay ningún problema. Lo que va a ser individual sí son los exámenes, lo demás es grupal, ¿verdad? Y si son 20, pues entonces podemos trabajar con grupos de 4 o grupos de 5, ¿verdad? Para que tengamos es decir, si vale $7, digamos, a lo mucho un instrumento, ¿verdad? $7, un $11, digamos, con un Arduino, digamos, lo que sea, o con una computadora pequeña, una Raspberry Pi, se puede integrar, ¿verdad? Y usted puede ver desde su casa sus datos, es decir, hay un montón en este caso, cómo lo diseño, por eso necesitamos nosotros que haga su anteproyecto, cómo lo va a hacer, va. Entonces, con un grupo de 4 estudiantes, ¿verdad? Entonces usted puede plantear cómo lo va a hacer, ¿verdad? Y cuáles son los recursos que va a utilizar. Yo le publico el anteproyecto, cómo se entrega un anteproyecto, ¿verdad? Para que lo presente la fecha hecha, la fecha del 18 de marzo, ¿verdad? Y que podamos platicar cómo lo quiere hacer. Y si nosotros le podemos dar alguna ayuda, mira, aquí te vas por el camino más largo, entonces te por un camino más corto. Acá hay un conjunto de personas también que nos pueden ayudar, ¿verdad? Aquí, mire, aquí hay estudiantes de ingeniería, estudiantes de otras partes, entonces ahí en el anteproyecto se pone quienes nos colaboran. Bueno, entonces aquí hay otras personas también que en dado caso, mire, yo no puedo hacer esto. Mire, intente hacerlo de esa manera. Y los videos, en este caso, en YouTube, nos ayudan un montón de cosas, ¿verdad? Y la mayor parte de cosas, por ejemplo, los algoritmos, que no vamos a hacer un algoritmo acá porque no es parte nuestra, ya están, simplemente lo que tiene que hacer es bajarlos y correrlos, ¿verdad? Lo más cercano posible, la parte básica. Si queremos hacer un poquito más, ¿verdad? Entonces sí necesitamos ver quién ha hecho ese otro código y simplemente lo que hacemos es integrar, ¿verdad? Entonces se trata de esa parte. Hay una parte individual y una parte en grupo. Hay software propuesto, ¿verdad? Para que usted pueda trabajar. Lo que le mencionaba es el 7 con un software Arduino, ¿verdad? Que si no, pues igual yo tengo ahí un conjunto de Arduino que me los dejan los estudiantes siempre en la cátedra, ¿verdad? Y que los podemos utilizar. Significa que, ¿verdad? Podemos conseguir un Arduino en la cual ya tiene dos pines, donde simplemente el sensor va. Usted coloca ahí el positivo, el negativo, baja un código, coloca el sistema, el software Arduino en su computadora, ¿verdad? Y si todo está correcto,
con el USB usted lo carga para hacerlo desde la computadora. Ya para hacerlo con batería, pues utiliza una batería de 12 voltios o una batería de 6 voltios. Y todo eso, pues usted puede ya cargar en campo, no que la computadora, sino que simplemente porque el Arduino tiene una memoria interna, ¿verdad? Pero no le alcanza mucho. Entonces, pero para hacer un trabajo de campo, no, ¿verdad? Decir si lo va a hacer cada segundo, cada minuto, es decir, ahí va usted en el anteproyecto, pues tiene que delimitarlo. ¿Alguien quiere entrar o tener alguna pregunta? Vamos a admitirlo. Ojalá no sea una persona extraña. Lisette dice que se ha unido. Entonces, por eso el software Arduino, es decir, usted lo puede bajar, ¿verdad? Y ya puede empezar a darse cuenta cómo trabaja. Para poder, con estos datos de temperatura que vamos a medir en campo y con otros datos, por ejemplo, de concentración de algún tipo de gas, sobre todo dióxido de carbono, vamos a hacer mapas y de esa manera el surfer puede utilizar otros, ¿verdad? Otros que usted tenga y que ya quizás pueda utilizar. Podemos hacer ya un mapa para poderlo interpretar cómo varía en una dimensión, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Porque esa es la idea de la actividad del día de hoy. Vamos a tratar de explicar el X, el Y y el Z en mecánica. Si quiere empezar a trabajar ya, cómo es que usted mide en campo, usted mide algo en campo, entonces cómo es que eso podría, con un tipo de condiciones, cómo es que se podría comportar en profundidad. Entonces ya otros software, por ejemplo, nos van a ayudar a entender, hay que meterle, ¿verdad? Entonces esos son los software que se proponen para que usted vaya avanzando y que ya cuando venga el curso que está dando, por ejemplo, Agustín ahorita, con los estudiantes ya del 3er año, se le sea más fácil, ¿verdad? Porque ya usted ya ha empezado a ver y si le gusta estos software, pues usted los puede seguir utilizando. Este otro es sobre todo la versión 3, el PHRRQC3 es para toda la parte geoquímica que vamos a ver, es decir, lo que son si usted quiere juntar agua con CO2, digamos, o quiere calcita, lo que son todos los minerales, entonces, mire, este software es súper interesante, ¿verdad? Le saca una propuesta en un perfil de salida, ¿verdad? De lo que lo que vamos a ver el día de hoy un poco, ¿verdad? Lo que si le pone cierta masa, cierta concentración, con estas condiciones, entonces, mire, el software le saca un montón de cosas. Hay que aprenderla a utilizar. Entonces, estos son propuestos para que usted pueda avanzar desde la parte básica que vamos a trabajar. Nosotros vamos a partir de los conceptos básicos de estas 4 unidades, entonces vamos a tratar de hacerlo. Si usted puede, ¿verdad? Bienvenido sea. El AutoCAD, ¿verdad? Para calcular algún tipo esto es más común, ¿verdad? Que utilizan sobre todo en ingeniería civil, pero le ayuda bastante, por ejemplo, a hacer modelos en 3D. ¿verdad? Entonces, los modelos en 3D para poder encontrar sobre todo centros de masa. Nosotros lo podemos hacer con otro software. Pero si está a la mano y si tiene su hermano o su tío ahí de que lo puede utilizar, entonces fácilmente ahí le voy a proponer una actividad para que calcule los centros de masa o los centroides utilizando AutoCAD. Se puede. El GeoOpsi lo vamos a utilizar, un poco en entender cómo varía el X y el YZ a través de una señal sísmica. No vamos a entender la parte de sismología porque no es el objeto, pero sí vamos a ver ondas mecánicas en la cuarta unidad. Vamos a ver los conceptos importantes. Entonces el GeoOpsi, mire, es poderoso en el sentido de que rápidamente le agarra una señal, ¿verdad? Y le puede calcular un montón de cosas, velocidad, le puede calcular aceleración, le puede calcular cómo es ese cambio que observó en 40 segundos, digamos. Agarra una señal y ver qué información le puede sacar. El día de hoy vamos a ver eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo cambia
un punto 1 a un punto 2. Vamos a ver esos conceptos. Entonces el GeoCity le puede ayudar a eso. Y una aplicación sumamente bonita e interesante es utilizar los esfuerzos estáticos de Coulomb. Ya las aplicaciones. Entonces tiene que utilizar ese software u otro. El GNS3 o el S3, ¿verdad? Simplemente, como vamos a ver hoy, la fuerza. Concepto de fuerza, un vector. Al dividir simplemente entre el área, entonces tenemos el esfuerzo. Y ese lo puede modelar si usted tiene varias estaciones o tiene varios datos en un área determinada, entonces usted puede modelar cómo se comporta la fuerza, ¿verdad? Como la variable o el parámetro más importante en la mecánica. Entonces usted puede modelar en un área determinada cómo es que se comporta esto. Y si hay un mayor color en otra parte, significa que ahí el esfuerzo es mayor. Los esfuerzos son mayores, los esfuerzos que están allí, ya sea estáticos o dinámicos, pero el concepto es esfuerzo estático, porque un punto determinado es cómo está cambiando. Y el Arduino puede ser, bueno, usted puede ver las aplicaciones que hay, los mapas que muestran la mayor parte de instituciones, ¿verdad? Entonces, esa es la idea para que vea que en estos 7 software le permiten a usted ver un panorama diferente de las 4 áreas que vamos a trabajar, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar mecánica, pues sí, mire y que está un poquito más allá. Ahí ya está GeoPsy, ¿verdad? Entonces, ojalá podamos dejar una tarea aquí para que usted agarre el software, lo jale un archivo y vea qué otras cosas se pueden hacer ahí, ¿verdad? No se trata de profundizar sobre esto porque no es el objetivo. El objetivo está en que usted vea que a partir de las áreas que nosotros vamos a ver, si usted entiende bien los conceptos estos, entonces se le va a hacer fácil interpretar lo que saca cada uno de estos softwares. Pero si no entendemos la parte fundamental, entonces de nada nos sirve que nos tengan nosotros un mapa bien bonito, o nos den un modelo bien interesante si no tenemos claridad en cuanto a los conceptos. Entonces, esa es una de las cosas importantes que necesito que usted, por ejemplo, allá por junio, no hombre, mira, yo en la física 2 aprendí estas cosas y ya entré con este programa y yo puedo, y creo que yo voy a hacer esta parte, o le va a permitir quizás al final iniciar con un proceso de desarrollo, una investigación que le permita a usted o se agrupa usted ahí o forma un grupo de investigación con sus compañeros o se junta, por ejemplo, con otro grupo, ¿verdad? Que le permita entender un poco más acerca de la vida en geología. Ok, eso es más o menos. De ahí, pues hay que profundizar en cada uno de ellos. Hay otros software en los cuales usted, pues, sin ningún problema, si usted aplica otro software, ¿verdad? Y lo muestra, pues entonces no hay ningún problema que nos permita, por ejemplo, entender las diferentes aplicaciones del curso que vamos a ver. Hay un conjunto de referencias bibliográficas, ¿verdad? De que las presentaciones que vamos a utilizar, el curso del tomo 1 y sobre todo también el tomo 2 de Fundamentos de Física de Holiday, de Resnick, de Csikszentmihalyi, también el 1 y el 2, el de Serway y la dinámica de Hibbeler, ¿verdad? Y también el capítulo de vibraciones en la edición 12. Eso le aparece ahí para que podamos empezar a trabajar en esta parte. Esa es la organización del curso, ¿verdad? Alrededor de 40 minutos le dije que íbamos más o menos a tratar de explicar en qué consiste el curso, ¿verdad? Son 4 áreas. ¿Alguna pregunta acá en la parte administrativa? Si tiene duda, ¿cómo lo vamos a resolver?
¿Alguna duda, algún comentario? Buenos días, Rodolfo. ¿Algún comentario sobre la física 1, por ejemplo, y cómo cree de que si usted vio algo en la física 1 y le dejó una inquietud y me la quiere plantear de tal manera que yo pueda aproximar y le pueda dar alguna guía sobre algo, o le gustó, por ejemplo, algo en física 1 y que lo podamos incorporar acá en física 2, no sé? Hola, Rodolfo. Hey, ¿qué pasó, Francisco? Ahí está. Buenos días. Ahí está Francisco Barahona. Sí, sí, buenos días a todos. Pienso que este es un momento oportuno para que ustedes puedan también decir si las ponderaciones que se le están dando a las actividades evaluadas les parece bien o habrá que bajarle un poquito a algo, subirle a otro, porque es una propuesta que nosotros hacemos en las ponderaciones, esos porcentajes, pero esos porcentajes en este momento pueden variar si ustedes dicen, mire, me parece que los parciales tienen muy poco, hay que poner el 20, o si el trabajo de investigación o la tarea tiene muy poco. En este momento se pueden cambiar si hay alguna decisión de parte de ustedes. Entonces, solamente invitarles a que pactemos en este momento esa ponderación, porque una vez la aceptamos, pues esa va a ser la vara de medida al final, ¿verdad? De aprobación o reprobación del curso. Ok, ahí está la participación de Francisco, que también nos va, el profesor, es decir, del área, ¿verdad? Y nos va a colaborar mucho en esta parte. ¿Algún comentario? Uno referente a la parte de evaluaciones y otro referente a que si... yo entiendo, Yeris, que la parte de fluidos y la parte de calor y temperatura la vieron, ¿verdad? En física 1, no sé si me equivoque. De Para calor poder y entrar temperatura, directamente a no. la termodinámica. Diga. Disculpe. De calor y temperatura, esa sí no está incluida en el programa, por eso no se revisó. Pero la parte de fluidos sí, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Vale. Entonces simplemente lo que voy a hacer es retomar una ecuación de fluidos y para poder, porque hay un montón de aplicaciones, como vamos a ver el concepto de fuerza, ¿verdad? Entonces hay un conjunto de aplicaciones ahí en fluidos, ¿verdad? Entonces, y la parte termodinámica entro con calor y temperatura. Ok. ¿Alguna otra participación? Bueno, ok, entonces vamos a empezar a recordar un poco. Mi parte me parece bien las ponderaciones. Ah, ok, entonces ya hay alguien ahí que nos dice de que si las ponderaciones, hemos tratado de hacer las ponderaciones un poco, ¿verdad? Darle un poco más a la parte práctica, ¿verdad? Y un poco a la teoría, que de tal manera que se va integrando esas dos partes. Ok, mire, en esta unidad de mecánica, recuerde que la mecánica es una rama de la física que estudia un poco al menos lo que es la estática, la cinemática y la dinámica. Son tres áreas, la mecánica. Entonces vamos a recordar un poco la cinemática porque nos va a ayudar a entender posteriormente cómo varían los cuerpos en función. Cuando los cuerpos están en equilibrio, es decir, la Tierra puede, en un momento determinado, usted puede determinar con cualquier parámetro que puede estar en equilibrio, puede cambiar un poquito, es decir, puede estar a partir de un sistema de referencia, usted lo puede analizar, que se encuentra, digamos, en el concepto absoluto, en reposo, ¿verdad? Porque a partir de otro sistema de referencia podría estar en movimiento, pero si usted escoge el sistema de referencia adecuado, entonces los cuerpos, o usted podría decir de que a partir de este sistema de referencia están en equilibrio. Significa que o si no, algunas cosas que van a estar cambiando. Entonces la dinámica
nos va a permitir entender el por qué los cuerpos ya no están ahí, por qué se han movido. Entonces significa de que hay necesidad de conocer el concepto de fuerza. Y como los otros parámetros que hemos visto en física 1 me permiten, por ejemplo, ver lo que son los sistemas de unidades, tenemos que la parte de las unidades que vemos o las magnitudes físicas que vemos de base y las magnitudes o las fundamentales y las derivadas. Entonces, si una de ellas es el área, entonces nos va a interesar, por ejemplo, entender qué relación hay entre la fuerza y el área, qué relación hay entre la fuerza y el volumen, qué relación hay entre la masa, digamos, ¿verdad? Y la fuerza. Es decir, todos esos conceptos y todas esas nos van a permitir, por ejemplo, en la primera parte, entender el concepto de mecánica. Como la cinemática es un área de la mecánica, entonces nos va a permitir entender dos conceptos fundamentales: el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque es la primera parte que hay que entrar. La siguiente parte es entender el movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando ya la velocidad cambia. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, cuando recorremos espacios o recorremos cierta parte en una longitud determinada y en tiempos iguales. Eso significa que estamos recorriendo algo uniforme y para eso la velocidad constante. Ahí le aparece una imagen en la cual estamos sujetos nosotros en la Tierra, ¿verdad? En la Tierra con un conjunto de puntos alrededor. Y eso no sabemos cómo es ese conjunto de puntos alrededor. Entonces necesitamos utilizar la mecánica que nos va a permitir entender, mira, cuando un cuerpo, parte del cuerpo, yo no sé qué parte del cuerpo vamos a analizar acá, o si al final le va a tocar estudiar un poco en geología espacial. No sé al final dónde va a estar trabajando usted. Pero si estamos trabajando acá en la superficie terrestre, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de entender un punto, un área o un conjunto de puntos, un área, ¿verdad? ¿Qué es necesario saber? Si va a estar en reposo o va a estar en movimiento. Y si va a estar en reposo, hay que analizar movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento absoluto, o bajo un sistema de referencia que usted lo ha considerado, o si no, un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando la velocidad está cambiando. Entonces hay que entender estos conceptos. Veamos si el día de hoy, esta mañana los tratamos de ver. Okay, mire, entonces, fácilmente haciendo una síntesis, tenemos tres tipos de movimiento. Un movimiento en absoluto cuando nosotros tenemos un sistema de referencia. Un sistema de referencia que usted lo puede tomar en cualquier punto, pero la idea es que ese punto usted lo tome de tal manera que no le varíe. Por eso se le pone el concepto de absoluto, porque si usted lo toma en otro punto, ese mismo punto le va a estar variando. Pero a partir de ahí, usted tiene que empezar empezar a conocer cuál es la función que le corresponde. Y esa función, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, mire, es el mismo valor que le va a dar. Usted ve ahí la pared, usted ve un árbol que no le está cambiando, usted ve allí un punto cualquiera a su alrededor y usted siempre va a medir lo mismo. No le va a medida que usted lo mida cada segundo, lo mida cada hora, o lo mide a cada año, no le está cambiando. Entonces, mire, le va a partir de ese sistema de referencia, esa variable X, ¿verdad? No, esa variable X que va a ser cualquier parámetro físico, ¿verdad? Y si ese parámetro físico es la longitud, entonces esa longitud con respecto al tiempo, ¿verdad? No le va a variar, va a estar midiendo lo mismo y va a estar reportando usted lo mismo. O significa estar hablando en sistemas de equilibrio, sobre todo cuando estamos hablando en la parte mecánica. Cuando entremos un poco a fluidos, un poco a otras áreas, entonces vamos a ver que el comportamiento de muchos sistemas o de muchas partículas, entonces eso hace de que el cuerpo esté en equilibrio. Entonces, cuando nosotros hacemos el primer cambio de esa variable, que se escribe así a través del primer, o la tasa de cambio, o la manera de cómo va a cambiar esa variable, se le conoce como la primera variación, o la variación de X con respecto a T. Y eso es la velocidad. La velocidad, y si observan las unidades, le van a quedar que metros sobre segundo, digamos, o centímetros sobre segundo, o milímetros por segundo, dependiendo de lo que vayamos a analizar.
Pero significa que le va a dar 0 cuando hacemos el primer cambio. ¿Por qué? Porque esto no va a estar cambiando. Entonces, ¿cuánto va a medir? ¿Cuánto es el cambio que va a medir? Nada. El cuerpo está en equilibrio. Entonces, mire, en la longitud hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, nada. Sistema de equilibrio. Significa que la mecánica hay un área que estudia que es la estática. Entonces, eso significa que nosotros vamos a utilizar un sistema o vamos a poder modelar fuerzas, ya sea en X, en Y o en Z, a través de un sistema coordenado cartesiano, podría ser. Y eso hace de que nosotros podamos modelar ciertos segmentos de recta, que son los vectores, ¿verdad? En ciertas direcciones. Si nosotros nos pasamos al MRU, es decir, cuando tengamos velocidad constante, o significa que ya la ecuación matemática o el modelo que vamos a utilizar es un modelo ya que dependa del tiempo. Este no va a depender del tiempo. ¿Qué significa? Es independiente del tiempo. Significa que en cualquier momento le va a dar lo mismo. Que vaya a medir usted, que vaya a poner un registro, una cámara o que vaya a poner un sensor, le va a dar lo mismo. A diferencia del movimiento con velocidad constante. Su función simplemente es esta. Mire, ya aparece el t y el t aparece con un exponente 1 acá, a más bt. Y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, mire, ya le aparece el tiempo con un 2. Y si nosotros podemos darnos cuenta, este ya es una línea recta y este es una parábola. Mire, entonces tenemos una constante, tenemos una línea recta y tenemos una parábola. ¿Hay más? Sí, claro que hay más. Pero nos vamos a conformar en este curso a tratar de ver estos tres modelos, estas tres ecuaciones, cuando algo va a depender del tiempo. Recuerde que en la dinámica, ¿verdad? En la dinámica es necesario, o en la cinemática, por ejemplo, me interesa conocer cómo es que va a estar variando eso en función del tiempo. Entonces usted ya tiene que empezar a darse cuenta de que va a hablar o va a platicar o va a conocer o va a registrar, depende en el momento en que esté, de la variable espacial y la variable temporal. Mire, son 4. Si va a trabajar con X, Y, Z y el tiempo. Digo, si simplemente va a trabajar con X y tiempo, va a trabajar con 2. Si ya va a trabajar en el plano, X, Y con el tiempo. Y si va a trabajar en 3 dimensiones, la figurita en 3 dimensiones, X, Y, Z y tiempo. Pero si el tiempo lo hace en un momento determinado, usted puede hablar de 3 horas, digamos, que estemos trabajando en campo, y entonces el tiempo no le va a interesar en ese momento, porque usted va a decir de que lo ha hecho en ese tiempo determinado. Pero si usted hace un registrador o tiene, por ejemplo, un sensor que le va a estar midiendo por semanas o por horas, entonces usted puede evaluar lo que ha sucedido en una semana. Entonces sí es necesario conocer cuál va a ser el modelo en función del tiempo. Entonces estas 3 ecuaciones sencillas nos llevan a establecer a establecer cómo van a ser los cambios, por ejemplo, de una línea recta. Si A más BT es un concepto donde A y B son constantes y nada más dependen del tiempo, entonces la primera derivada o el primer cambio o la razón de cambio de una línea recta simplemente es una constante. Mire, ya no depende del tiempo. Y cuando usted tiene el primer cambio de una parábola, ¿verdad? De una parábola, entonces le queda algo que es una línea recta. Esto es sumamente importante porque, mire, el valor de B en el primer caso es simplemente la pendiente. Entonces, en cualquier curva que nosotros vemos o en cualquier modelo que veamos, si ya el software nos sacó, ¿verdad? Si no lo quiere empezar a ver desde el inicio o está usted calculando, como el caso del flujo de CO2 que vamos a ver, cómo cambia la concentración, entonces vamos a calcular esta B. A calcular ya sea como la concentración, si va a depender en ese caso, vamos a calcular pendientes. Y si ya el modelito ya empieza a cambiar, ya sea parábolas abiertas hacia arriba, parábolas abiertas hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces es necesario calcular el ABI y el C. Bueno, entonces esto lo vemos un poco en matemática 1 y un poco en matemática 2, ¿verdad? Las ecuaciones estas. Y de esa manera, si nosotros tenemos ya las expresiones estas, es más sencillo. Simplemente lo que hacemos es utilizar el concepto de cómo está cambiando la posición. Eso significa
Coges un sistema de referencia que puede ser un sistema cartesiano, un sistema con coordenadas polares o un sistema coordenado en forma esférica, va a depender, ¿verdad?, de lo que tengamos y de lo que sea más fácil, de cómo aproximar nosotros al fenómeno para poderlo empezar a entender. Eso significa que estos tres tipos de movimientos usted los debe tener claro, de tal manera que vamos a ir construyendo, ¿verdad? O si no, ya nos dan el modelo, pues mucho que mejor. Entonces vamos a construir los sistemas estos. El concepto del cambio de posición, que nos lleva al desplazamiento, el concepto de velocidad y el concepto de aceleración. Ok, entonces para eso usted debe escoger un sistema de referencia, ¿verdad? Y aquí aparecen los vectores unitarios que son sumamente importantes. Entonces espero que esto lo de visualizar, que es parte de la física 1. Entonces usted, el R en forma general, nos va a dar la posición del cuerpo, ¿dónde está? Entonces, a partir de un sistema de referencia, usted escoge si va a estar en 2 dimensiones, ¿dónde vale, cuánto vale X, cuánto vale Y? ¿Cómo lo va a medir en X? Mídalo en centímetros, mídalo en metros, mídalo en milímetros. Entonces usted puede hablar de un plano acá, porque solamente los vectores unitarios Y, J son los que corresponden a la dimensión X y a la dimensión Y. Y el K está en la dirección Z, ¿verdad? Entonces tendríamos X, Y, Z si tuviésemos 3 dimensiones. El ejemplo es para un plano. Entonces, ¿cómo es que se van a comportar los fenómenos? Mire, mira, en X cambió al cubo, es decir, el tiempo al cubo menos 32t, un ejemplo, ¿verdad? Y en Y, no, mira, es otra forma, cómo está cambiando en Y. Entonces, por eso es importante, cuando nosotros vemos un mapa, seguir la trayectoria. Porque eso es importante. Cuando usted va a la universidad o cuando usted va a la tienda, ¿verdad? Cuando usted va donde su hermano quizás, donde el vecino, usted ve siempre recorre una trayectoria. Entonces tenemos que encontrar esa trayectoria. Hoy utilizamos, por ejemplo, sistemas de posicionamiento global o GPS, o puede utilizar usted su celular para poder saber dónde ha sido su trayectoria y de esa manera jalarlo a un mapa y poder observar cómo es la posición, cómo está cambiando la posición a partir de un sistema de referencia que usted, entonces estas ecuaciones que van a ir acompañados a los vectores unitarios y J y K en 3 dimensiones, para este ejemplo en 2 dimensiones, entonces nos va a permitir saber cómo está cambiando la posición. Y esto es de las cosas iniciales. Usted ponga su sistema de referencia y que a partir de ahí, ¿qué es lo que va a analizar? Mire cuántos milímetros cambió en X. O si no, si usted pone lo que vimos en física 1, vemos un vector, vemos el vector, ¿hacia dónde? Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Entonces tenemos que darnos cuenta en qué dirección, porque recuerda que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido, y al mismo tiempo tienen momentos de aplicación. Y cumple con la ley del álgebra vectorial. Entonces, podemos sumar, podemos restar, podemos hacer algún tipo de multiplicaciones de un escalar por un vector, etcétera, lo que hemos visto en física 1. Lo importante que nos va a ayudar acá a entender todos los demás conceptos es que usted tiene que partir de un sistema de referencia, sobre todo inercial, ¿verdad? Es decir, que no se mueva. Entonces, ¿por qué? Porque podríamos hacer posteriormente quitarle ese punto, es decir, ese punto, mira, se movió 1 milímetro, pero se estaba moviendo 1 milímetro. Entonces lo podemos restar. No hay ningún problema, es un error sistemático que vamos a llevar en todos los datos, ¿verdad? Posteriormente lo ven. Entonces, si nosotros queremos evaluar en un momento determinado, entonces simplemente sustituimos el tiempo acá y encontramos en qué posición estamos. Ya encontrando la posición, mire, en 6 segundos, o si esto fuese en horas, en 1 hora, ¿dónde está el móvil? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la partícula? Entonces usted puede encontrar dónde está la partícula. Y de esa manera encontrar en 2 tiempos determinados los cambios que va a estar sucediendo. Porque este cambio de posición, ¿verdad?, en mecánica me va a ayudar a determinar, mira, ahí hay una falla, ¿verdad? Allí tengo que medir antes y medir durante o medir después. Mira, ¿cambió o no cambió? No, si la posición es la misma. Si no cambió, es la misma, no. Y no hay evidencia de otra cosa. La otra cosa es que nosotros no lo podemos hacer o no tengamos la instrumentación adecuada para poderlo hacer.
o los cambios son muy pequeñitos que simplemente estamos en el tipo de movimiento número 1, movimiento absoluto, no cambia. La variación con respecto a ese parámetro, con respecto al tiempo, es igual que 0. Es una constante, no está cambiando. Entonces, por eso yo me detengo un poco acá, porque la parte, esta lámina rápida, es decir, recoge para nosotros una cosa importante de cómo empezar a entender el comportamiento de los fenómenos a través de los cambios de posición. Ya vamos a ver posteriormente en la segunda fase cómo afectan estos cambios de posición en un montón de cosas, ¿no? Usted, si se da cuenta, se mueve de un punto 1 a un punto 2, ya cambió de posición. La hoja creció un poquito más, ya cambió de posición. ¿Por qué? Porque ya el puntito donde está absorbiendo ya cambió de dirección. El cloroplasto, los pigmentos, ya cambió, entonces ya no lo puede hacer. Usted está en el lago Coatepeque o en el lago Ilopango, un puntito. Allí usted ya observó de que ese punto ya ha cambiado porque ha aumentado o disminuido quizás el nivel del lago. Entonces lo importante en primer lugar es el cambio de posición, porque el cambio de posición me lleva al siguiente parámetro. Por eso es que hablamos de los parámetros cinemáticos, si se da cuenta. Estos son parámetros cinemáticos, conceptos, cambio de posición, en primer lugar, cambio de posición. ¿Sabe cómo está cambiando en función del tiempo? No, entonces no le lleva controlado. Estamos esperando a que venga alguien o a que me manden los datos o averiguar cómo es que se está generando ese cambio de posición. Porque ese cambio de posición con respecto al tiempo, el concepto de velocidad. Velocidad, cómo varía ese parámetro, el X que aparece acá. Si es X y este X es la posición de los cuerpos, entonces me lleva a simplemente hacer una derivada. ¿Miren? Si este estaba con exponente 3, entonces simplemente este pasa para acá, y esto entiendo yo que ya lo vieron, simplemente pues aparece, en lugar de tener una cúbica, entonces hoy tiene una cuadrática. Mire, ha disminuido en 1. A 3 le quita 1, le queda 2. Y el 3 lo pasa como un coeficiente acá, le queda 3t al cuadrado. Y que simplemente era una línea recta pasa a ser una constante. Significa que teniendo una cúbica, eso pasa a una cuadrática. Mira, disminuye en 1. Eso significa que la función matemática que vamos a tener, o los modelos matemáticos que vamos a empezar a comprender, es que si yo tengo un cambio de posición que depende de que tenga forma cúbica, entonces la velocidad me va a estar cambiando, ¿dónde? En forma parabólica. Y no importa que sea en X o sea en Y. Este es el ejemplo para X, pero para Y simplemente, mire, una forma parabólica. Entonces, ¿qué me va a hacer? Hay que disminuir en 1. Mire, y yo ya tengo que la velocidad no va a estar cambiando en 10t, mire. ¿Cuánto vale el tiempo? Pues sí, yo lo tengo que evaluar en un tiempo determinado. Pero eso es lo importante en estos 3 tipos de movimiento para poder empezar a entender los conceptos de mecánica y cómo los cuerpos se mueven o cómo los cuerpos están en reposo. Ya hemos dicho que la mecánica lo que hace es estudiar la estática, los cuerpos en reposo, los cuerpos, la cinemática, que me ayuda a establecer dónde está la partícula, qué velocidad lleva, qué velocidad lleva y qué aceleración lleva, la cinemática, y la dinámica, que me va a ayudar a entender el por qué esta partícula se movió. De eso se trata esta unidad de un mes que vamos a estar hablando. Entonces es necesario que nosotros comprendamos esta parte para poder ver cómo están cambiando encontrarme los parámetros cinemáticos de esta falla. Entonces tienen que encontrar posición, velocidad y aceleración. Mire el caso de la aceleración. Bueno, usted lo puede evaluar en un tiempo de 3 segundos y ya puede decir de que la velocidad está la velocidad varía de esta manera. 5 en la dirección X y 30, menos 5 en la dirección X y 30 J. Y la aceleración, simplemente vamos a observar el primer cambio de la velocidad o el segundo cambio de la posición. ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo está cambiando la posición 2 veces? ¿O cómo está cambiando la velocidad la primera vez? Mire, como agarramos 3t al cuadrado y agarramos la velocidad. ¿Cómo está cambiando la velocidad? Y si tiene forma parabólica, 3t al cuadrado, por ejemplo, menos 32 en X, entonces simplemente hacemos la primera derivada, que recuerde que la primera derivada, estamos encontrando los cambios
en un momento determinado. Por eso hay que evaluarlo en puntos para poder encontrar el límite de la función, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Mire, nos da la primera derivada, nos da que 10t. 2 por 3, 6t. Y le quita 32, ¿verdad? Le queda 6t. Al tratarlo de evaluar, le va a dar la aceleración en un tiempo de 3 segundos. Y la aceleración acá, por ejemplo, que dependía nada más de una línea recta, mírele, ya le da una constante. Una de las cosas importantes, porque si el ejemplo de la gravedad, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Es una constante, significa que la velocidad es variable. Mira, 10, ya lo puede ser al revés, ¿verdad? Aquí estamos de la posición a la aceleración. Pero si ya le dan un mapa de aceleración, entonces usted ya tiene que saber de que si la aceleración es constante, va a obtener una velocidad variable y va a haber un cambio de posición que va a depender de, o mejor dicho, que su forma va a ser una cuadrática. ¿Ah? O en otras palabras, si usted tiene una parábola, su primera derivada es una línea recta y su segunda derivada es una constante. Este es el ejemplo de la caída libre. ¿Ves? Miren, es el ejemplo de un cuerpo cae con ¿qué? Con aceleración constante, ¿sí o no? Con 9.8 metros por segundo cuadrado o 9.81 metros por segundo cuadrado. Pues sí, estamos asumiendo que ese cuerpo, la interacción que hace simplemente está cayendo con cambios de velocidad variable, ¿verdad? Y le va a dar una constante. Y si es negativa, entonces, mire, hay que cambiarle el signo acá, es decir, procede posteriormente ya sea de una parábola, de una línea recta y una constante. Y el ejemplo cuando ya tiene una aceleración variable, es una de las cosas interesantes, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de analizar ya cuando la aceleración no es constante. Y aquí hay mucho que aprender, ¿verdad? Porque la aceleración no es constante, la aceleración varía. Entonces, como la aceleración varía, y porque nosotros simplemente delimitamos, ¿verdad? Delimitamos aceleración constante, ¿no? La aceleración no es constante, por lo tanto es necesario una tercera derivada, un tercer cambio de la posición. Significa que vamos a tener el ejemplo al cubo, digamos, la primera derivada es cuadrática, la segunda derivada es una línea recta y la tercera derivada me daría una constante. Al final le pongo una lámina donde nosotros podemos ver esto resumido en modelos, en funciones paramétricas, verlo ya una figura. Y como lo entendemos, hay que entender esta lámina que es una síntesis de lo que es la cinemática. Entonces, cuando estemos hablando, mire, deme los parámetros cinemáticos. Usted tiene que darme esa posición, esa velocidad y esa aceleración. Mire, ¿y por qué cambió? Entonces tenemos que entrar a la segunda parte y vamos a ver el día de hoy, a la parte de la dinámica. ¿Sí? Ok, entonces de esa manera tenemos que hablar de la velocidad instantánea en X y en Z. Eso nos lleva a establecer la velocidad en 3D, porque estamos observando, podría ser muy pequeñito. Entonces ya esto usted lo vio, el X, Y y el Z, usted ya lo vio, entonces nosotros tenemos un punto cualquiera, un punto P, donde tenemos la dimensión X, por ejemplo, si lo vamos en X, en Y o en Z. Entonces podemos hablar de un plano, otro plano, ya sea el YX o el ZX, cómo se está comportando el cambio de posición de la partícula. Entonces tenemos que utilizar los segmentos de recta dirigidos a partir de un sistema de referencia, que en este caso es HOL, sobre todo es un sistema de referencia inercial que nos permite saber de que este punto no se va a mover. Si usted escoge ese punto que no se va a mover, o al final, aunque se mueva, ¿verdad? Porque todo se mueve. No hay nada que no se mueva, pero para efectos, ¿verdad? De un problema terminado, entonces usted escoge un punto en el cual no se va a mover. Entonces nosotros podemos ubicar los puntos. Y después, si usted ubica otro punto P sub 2, entonces usted puede encontrar ya cómo cambió, que en este caso ya es el delta R. Mire, ya tiene R1, ya tiene R2, entonces usted ya pudo encontrar este delta R. Simplemente el punto 2 menos el punto 1 utilizando el concepto de cota, ¿verdad? O simplemente el punto 2
y le resta el punto 1. Eso es R sub 2. R sub 2 menos R sub 1, o en otras palabras, el delta R entre el delta T le puede dar, ya no, como vimos en la lámina inicial, el concepto de velocidad instantánea, sino que el concepto de velocidad media, cómo está cambiando cuando los cambios son muy grandes. Entonces nosotros utilizamos la otra simbología, mire, el delta R entre el delta T. Entonces podemos encontrar cómo cambió de posición a través de, usted lo puede hacer manual o lo puede hacer con un software, como usted quiera. Y entonces encontramos nosotros que en esta trayectoria que está a trazos, usted puede encontrar los parámetros cinemáticos, la velocidad media a partir de ello. Y si usted va a encontrar ese vector, o aquí el cambio de posición y aquí el cambio de velocidad, cómo cambió de velocidad el cuerpo. Usted ve un vehículo, usted ve un dron, usted ve un tractor, usted ve un helicóptero, cómo cambió de velocidad, o usted mismo. Aquí y rapidito, mira, van a cerrar la tienda. Entonces, en un momento determinado, cambia de posición muy rápido. Entonces, los cambios de velocidad los cambios de la velocidad media son muy rápidos. Entonces, usted encuentra ahí el delta R entre el delta T para encontrar la velocidad media. Y si usted encuentra estos cambios encuentra la aceleración, ¿verdad? Pero si no, usted lo podría ver cómo están cambiando estos puntos, ¿verdad? A través simplemente de una recta, mire, que es tangente a la trayectoria, por eso el concepto de velocidad, mire, tangente a la trayectoria, y usted puede utilizar el concepto de límite. El delta T tiende a ser muy pequeño comparado a lo que usted está viendo, entonces usted le aplica el límite, donde el delta T tiende a 0 para poder encontrar la velocidad instantánea. Entonces, por eso aparece el DDT, que es el que acabamos de ver anteriormente. Si los cambios son muy grandes, entonces simplemente nos le aplicamos el límite y observamos cambios grandes. Usted va a estar registrando o va a estar utilizando un equipo que le esté midiendo cada hora, cada día, entonces, mire, usted puede encontrar la velocidad media cada día, entre 2 días, entre 3 días, entre la semana. Depende de lo que vaya usted a analizar. Si no, simplemente utilice en qué momento está cambiando. Si las reacciones son muy rápidas, entonces usted tiene que utilizar, observar el fenómeno y ver cómo está cambiando ese fenómeno determinado. Entonces tiene que utilizar tiempos muy pequeñitos y para eso tiene que utilizar el límite cuando el delta T tiende a 0. ¿En qué dirección? No sé en qué dirección va a estar cambiando. Por eso lo primero que tiene que hacer es su sistema de referencia inercial. Es decir, escoger un sistema un punto determinado que lo que esté alrededor no se mueva. Significa que tenga la inercia suficiente. En mecánica se utiliza el concepto de masa, ¿verdad? El concepto de masa, el que vamos a ver los momentos de inercia también después, que tenga la inercia suficiente, como lo dijo Galileo Galilei, a diferencia de Newton, que utilizó el concepto de inercia o la primera ley de Newton que vamos a ver, o la ley de la inercia, ¿verdad? Gracias a Galileo Galilei. Entonces utilizamos el dx de t, de y de t, de z de t. Y si en y no está cambiando, ni en z no está cambiando, entonces simplemente vemos la velocidad en x en una dimensión unidimensional. O si hablamos de bx y bz, hablamos de un plano, en el plano xz. O si usted está utilizando el plano YZ, entonces ¿cómo está cambiando en Y y en Z? Entonces eso va a dependerse de usted me referencia a partir de un no. Allí voy a colocar mi sistema de referencia. Bueno, si no coloca el sistema de referencia, no sé a partir de dónde usted va a medir, a partir de donde usted va a registrar. Y el tiempo es sumamente importante porque también necesitamos el 0, a partir de dónde usted va a analizar, a partir del 1 de junio, a partir del 1 de febrero, a partir de un tiempo t 40 segundos, ese va a ser el tiempo inicial. Entonces, hay que referenciar todo a eso, o si no, podemos referenciar a un tiempo universal, ¿verdad? Los relojes que traen, por ejemplo, los Arduinos o los celulares, entonces están referenciados a como vemos los patrones de medida, ¿verdad? En física 1 vemos los patrones de medida, los sistemas de unidades. Entonces, ellos están referenciados a un sistema de referencia inercial, es el que nos dan a nosotros. Porque no somos la empresa, ni somos la institución que estamos garantizando
la fidelidad del instrumento. Por eso hay que, lo mejor posible es utilizar un tipo de calibración adecuado para el parámetro que nosotros estemos dando. Entonces, esta es la nomenclatura, la simbología que tenemos que estar empezando a trabajar para poder encontrar el vector de posición, el vector de velocidad, y si es media, si son 2 puntos muy grandes comparados a mi sistema de referencia que estoy analizando, entonces podemos encontrar el delta R entre delta T. ¿Cómo cambia de posición el cuerpo en función del tiempo? Y si estamos utilizando la velocidad instantánea en X, Y y Z, entonces encontramos el límite cuando esa variación, ¿verdad?, esté muy cerquita. Entonces son procesos que se le conoce como procesos cuasi estáticos. Este es un ejemplo ya claro. Mire, aquí tiene usted en 2 dimensiones el X, perdón, en un plano, el X y el tiempo. Cómo está variando el tiempo en dos momentos determinados. Y mire, la trayectoria es esta, X en función del tiempo. No sé qué forma tiene, puede ser parabólica o lo importante es que usted, no es lo mismo que usted agarre el punto 1 y el punto 2, trace esta línea recta o siga la trayectoria. Entonces, en el proceso límite, si se da cuenta, el color negro que está acá se va a acercar mucho al tiempo 2, al tiempo 1. El tiempo 2 se va a acercar mucho al tiempo 1, por eso es que el delta T, si es minuto, es segundo, es hora, o cada día, o cada año, entonces nosotros podemos utilizar el concepto de velocidad media, ¿verdad?, o el concepto de aceleración media, de tal manera que podamos observar qué es lo que está sucediendo en esta trayectoria. ¿Sí? Si esta trayectoria, entonces podemos utilizar, o si no, tenemos que utilizar el concepto de velocidad instantánea, ¿verdad?, en cada punto, porque recuerde que la pendiente o la línea recta que usted pueda trazar en forma geométrica acá es diferente, ¿verdad? Mire la velocidad acá en cada punto, por eso es necesario evaluarlo en cada punto. Después, ¿qué es lo que está sucediendo en cada punto? Porque no es lo mismo en el T1 que en el T2 o en cualquier otro punto. Si nosotros queremos encontrar el cambio rápidamente, usted mira, en 10 minutos y en 15 minutos, haga rápidamente la diferencia. 15 menos 10 le da, ya sabe que el delta T son 5. Y aquí el delta X, mira, al inicio estaba en 20 centímetros y pasó a 22, ya sabe que el X2 menos X1 son 2 centímetros. Usted puede encontrar rápidamente el delta X entre el delta T y encontrar la pendiente. ¿Qué le va a dar esto? ¿Verdad? Entonces, si lo hacemos en forma de datos y tenemos los equipos adecuados, o lo va a estar midiendo usted con un instrumento, entonces usted puede observar que si la posición 1 era 6, ¿verdad?, y la posición 2 era 13, y va observando que usted mantiene constante el 6, y va observando el X2, mire cómo está variando, 13, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 6, 2, 6, 1. Mire, ya se va acercando a la posición inicial. El X2 lo va acercando tanto, si nosotros pudiésemos hacerlo, como esto se encuentra estático, como el mouse que va aquí, lo vamos acercando, la trayectoria lo vamos acercando casi al punto 1, donde está el mouse ahorita. Eso significa que estamos analizando un proceso que casi no está cambiando. O en otras palabras, si quiere la otra forma, cómo cambió en una partecita en un tiempo muy pequeñito. Entonces nosotros podemos hacer del punto inicial y el punto final, como lo que vimos anteriormente en la lámina. Y de esa manera encontrar los deltas. Mire los deltas cómo van siendo. Al final, al 13 le quita 6, le queda 7, y así sucesivamente. Mire los deltas cómo van siendo. 7, 3, 2.3, 1.3. Al hacerlo matemáticamente o a través de hacerlo de un registrador o de un algoritmo. Mire, los delta T van siendo muy chiquititos, o los cambios que va ocasionando ese fenómeno están siendo muy pequeñitos. Por eso es importante la velocidad instantánea en el momento de. Y mire, los T y los delta T van siendo muy pequeñitos. Entonces, este nivel de claridad usted lo debe tener. Si va a analizar cosas muy pequeñitas, cambios muy pequeñitos, sobre todo cuando estemos utilizando reacciones químicas que podemos tener, a cosas que no vemos, ¿verdad?, cosas que suceden en segundos, y si estamos analizando en segundos o en milímetros, no vemos un movimiento de una falla. No la vemos.
o cómo está cambiando la posición de la falla. No la vemos hasta el final, que hay un evento de gran magnitud, un orden de magnitud, que ver cómo es ese cambio, pero tenemos una variable extraíble. Y de esa manera calcular la velocidad promedio simplemente calculando, mire, el delta X entre el delta T. Y en el proceso límite, miren, en el proceso límite usted puede calcular cuando el delta T tiende a 0 de esta delta X, que ya la forma que hemos dicho anteriormente, el de X de T. Entonces, a partir de esto, usted ya puede calcular cuando hay cambios grandes, cuando hay cambios muy pequeñitos. Cuando hay cambios grandes, utilice el delta, la letra griega, esta delta, y la otra, la D de los cambios muy pequeñitos, o de las tasas de cambio, digamos, o cómo está cambiando en el límite cuando los procesos son cuasi estáticos. Entonces es necesario y tiene que evaluar en qué tiempo sucedió eso. ¿Ya? ¿En qué tiempo sucedió? Entonces, mire, si no hay cambios así que nosotros podemos observar, si son 7 días, 8 días, y usted está haciendo un análisis, un parámetro al día, entonces, pues sí, puede calcular los cambios a nivel promedio. Pero si tiene usted otra instrumentación, como los sistemas de posicionamiento, o algunos gravímetros, por ejemplo, los supergravímetros, ¿verdad? Entonces, mire, eso le está cambiando le interesa. Sí, hay trabajos súper interesantes en estos procesos, ¿verdad? Donde aplicamos la parte límite. Si ya esto lo pasamos a la aceleración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está cambiando? Ya no la posición, sino que la velocidad es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces encontramos, mira qué velocidad llevaba, 10 metros por segundo. ¿A dónde? En X. Pues sí, en X. Entonces, observar cómo cambió, y después pasaste a 6. Mira, 10 menos 6. Allá le queda el cambio. Pero si esos procesos son en el límite, así como aparece acá, entre A y B, lleva el punto B cerca al punto A. Si el inicial es A y posteriormente es el B, entonces el vector de posición final lo lleva al vector de posición inicial. Entonces, ese ya no es. Y recuerde que la pendiente que hemos dicho de la trayectoria, que está aquí a color negro, le da la velocidad en el punto 1 y le da la velocidad en el punto B, o en el punto 2, con el punto inicial y el punto final. 2 puntos necesita. Y entonces usted hace los diagramas de vectores, ¿verdad? Que es una de las cosas importantes que vemos en física 1, para poder sumar cómo es este cambio. Usted pone la velocidad final y le resta el vector inicial. Mire, como es cambio, entonces, y aparece el signo menos, usted le cambia de sentido el vector B sub I. Mire, y pongo yo mi sistema de referencia aquí al inicio en B, coloco el primer vector, y cómo cambia, pues sí, tiene, como es menos, aparece menos aquí, hay que darle vuelta al vector, y aparece el delta B. Mire, y el delta B usted ya sabe que no va en la dirección, algunos no van en la dirección de la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces tenemos que utilizar cómo son los cambios de la velocidad, y como recuerde que la velocidad es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido, y tenemos que saber cómo empezar si vamos a sumar cambios, pues tenemos que al final sumar estos segmentos del red dirigido, y ya sabemos que tiene magnitud, dirección y sentido. Mire, si usted pone velocidad 1 o lo pone de la otra forma, lo pone juntos, no uno a continuación del otro, entonces usted puede rápidamente observar de que B1, o si no, simplemente le da vuelta, B1 más delta B, le va a dar donde está al final. Porque está al final usted. Bueno, porque yo estaba aquí al inicio, y para que esté al final, algo ocurrió. Entonces usted le suma ese cambio, y si llega a la posición final, claramente, usted va a estar en la posición final. Eso significa que la aceleración simplemente vamos a utilizar el límite cuando si este delta T tiende a 0, vamos a casi estar en la dirección de la trayectoria, o en la dirección de cómo ese cambio le va a estar casi diciendo que está en esa trayectoria. Entonces, ¿a dónde? ¿En X, en Y o en Z? Simplemente son los cambios de la velocidad, los cambios de en Y y los cambios de Z en función del tiempo.
Entonces, esas serían las componentes de la aceleración instantánea, o si no, los cambios en forma general cuando los cambios son grandes. ¿Cómo cambia la velocidad? Mira, cómo cambió el vehículo. Iba a 60 kilómetros por hora y después cambió a 80. Pues sí, el cambio es grande. Pero los cambios muy pequeñitos, entonces tenemos que utilizar el concepto de límite cuando los cambios son muy pequeños. Entonces, el delta T tiende a cero. Aquí está otra figura donde nosotros podemos observar la aceleración instantánea. Pero aquí donde está una de las cosas súper interesantes, porque los cambios, mire, aquí tienen los colores verdes que les dicen la línea tangente a la trayectoria, el color azul a trazo. En 2 puntos determinados, mire, la pendiente es diferente. El color verde acá es diferente, ya cambió el vector. Y como ya cambió el vector, significa que tenemos un cambio de velocidad. Y si hay un cambio de velocidad, estamos hablando ya no del movimiento rectilíneo uniforme. Si le está variando con respecto al tiempo, entonces estamos hablando de una velocidad que está variando, no es la misma velocidad, no es el mismo segmento de recta, no es la misma tangente a la trayectoria. Entonces eso significa que la aceleración, ¿verdad? La aceleración, que ese delta V y ese delta T, si usted lo aproxima, entonces está encontrando el límite cuando el delta T tiende a cero, lo que está ocurriendo casi en el punto 1. Pero mire qué cosas interesantes. Va a aparecer una aceleración que no está dirigido en la trayectoria, porque si esta trayectoria es circular, entonces vemos los cuerpos, o vemos en el caso de los modelos atómicos, o como un modelo circular, cosa que va a estar en una trayectoria determinada. Y esa trayectoria determinada, si es un círculo, que va a describir un círculo, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la trayectoria, y si es una circunferencia, entonces tenemos que observar de que hay algo que va hacia el centro. Es cuando nosotros vamos en el bus o vamos o usted quiere dar una vuelta rápida ahí en la bicicleta o caminando, hay algo que lo va a traer hacia el centro, hacia una dirección importante ahí, o cuando va al bus y rápidamente el bus da vuelta. Usted siente que se va y se agarra ahí, ¿verdad? Para no caerse. Entonces, esa aceleración, ese cambio de velocidad que hay en función simplemente del cambio de trayectoria, nosotros nos va a permitir encontrar los 2 tipos de aceleración. Y estas aceleraciones no sabemos cómo va a ser la trayectoria, ¿verdad? Puede ser tan pequeñita o puede ser tan grande. Si nos interesa nada más la aceleración que va a ir hacia adentro, la aceleración radial o la aceleración tangencial. Miren, si va en la dirección de la trayectoria, es la aceleración tangencial, y si va en otra dirección, va a ser la aceleración radial. Entonces vamos a tener 2 componentes de la al final. Entonces, por eso, como no sabemos cómo va a ser las trayectorias, entonces las trayectorias pueden tener diferentes formas, como hemos visto al inicio. No sé cómo van a ser estos modelos, ¿sí? Y tenemos una función muy complicada, ¿verdad? Entonces vamos a tener velocidad. Hay que analizar esos cambios, cómo están sucediendo en cada uno de ellos, ¿verdad? Y por eso es importante entender al menos estos 3 tipos de movimientos para poder entrar a movimientos más complicados. Pero entendiendo estos primeros 3 tipos de movimientos, nos va a permitir a nosotros, ya sea utilizar en los procesos límites o en los procesos medios. Si los procesos medios, utilice la velocidad media, la aceleración media. O si no, utilice la velocidad instantánea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Derivar. Derivar o simplemente hacer una resta, cuando usted utiliza el procedimiento de Cauchy. Y usted puede utilizar algún tipo de otras ecuaciones fundamentales de la cinemática. Sí, ahí están las ecuaciones fundamentales de la cinemática, pero esos son los 2 conceptos más importantes en los cuales es necesario arrancar en la mecánica. Estas últimas 2 láminas para hacer la primera parte. Para eso es necesario saber cuáles son los modelos que le mencionaba. Hay modelos más sencillos, como el ejemplo que aparece acá. Miren, la función nada más depende de X y Y. Pues sí, si nada más son 2, vamos a tener algo que varía en función de una parábola,
¿verdad? O si se juntan los dos, entonces mire aquí, este con este, no, ya no va a tener forma parabólica, sino va a tener forma de una trayectoria ya circular. Entonces simplemente lo que hacemos es encontrar, ya no le ponemos la letra D así, mire, sino que le ponemos una letra D colocha. Estamos hablando de parciales. Entonces, ¿cómo varía la función con respecto si nosotros creemos? Mira, yo solamente estoy observando en X, solo para allá, por allá cambia, mira, para allá está cambiando, solo en X, y allá en Y, no, allá no es lo mismo, ¿verdad? Solo en X está cambiando. Entonces, usted hace cómo varía la función con respecto a X. Mire, como ya sabe que tiene exponente 2, entonces saca la primera derivada, 2X. El primer cambio es 2X, y en Y, ¿verdad? En Y, como lo otro permanece constante, entonces simplemente le da 2X. Y si quiere encontrar cómo varía la función con respecto a Y, nada más le da 2Y, con el signo que le corresponde, ¿verdad? Si usted ya tiene una función Z que ya depende de una parábola y de un plano, que es el XY, entonces usted encuentre cómo está variando Z con respecto a quién. Como depende de X y de Y, le encuentre primero cómo depende de X. Váyalo haciendo. Porque cuando usted ve una figura 1, pues sí le gusta a uno la figura en 3D, va. No, mejor descomponga esa figura en sus partes principales, en X, en Y, en Z. Entonces, o si no, en el plano XY o en el plano ZX, lo que sea, pero si lo trata de ver en 3 dimensiones, pues mejor. Pero si no, tiene que descomponerlo cómo está variando en cada uno de ellas. Entonces, por eso se hace la parcial de Z con respecto a X, mire, y le da que varía en X en 2 veces la X y una vez en Y. Mire. Y en Z, en Y, perdón, parcial de Z con respecto a Y. Mire. Acá no depende, como no depende nada, aquí no le está variando. Entonces simplemente va a variar, mire, de una forma en una línea recta. Aquí está la explicación, la parcial, ¿va? No, como lo otro es constante, entonces no toma en cuenta uno y trata de ver ya en un plano X, Y, Z, trata de ver uno, mire dónde está la función X y Y. Para eso es importante los software, porque a mano, quizás uno hace el dibujo a mano, pero hoy tenemos la posibilidad de hacer todas las figuritas en 3 dimensiones, ¿verdad? Y hasta le puede dar vuelta uno con el mouse y toda la cosa para verlo mejor. Entonces, tenemos que ubicar el punto P, tiene que ubicar usted un punto de origen, el X, Y y el Z, dibujar dónde va a estar A, dónde va a estar B, cuál es la línea donde usted puede ubicar paralela al eje Z, que va a ser acá, para llegar al punto P, y puede trazar una línea acá, que es tangente a esta figurita que usted tiene acá del color verde. Que es como varía Z en función de X y Y, que le va a dar algo así. Yo no sé cómo se va a formar en la naturaleza esta forma. Usted ya puede empezar a darse cuenta de que para poder analizar los plegamientos, lo que sea, ¿verdad? Entonces, como una página, sí, ¿verdad? Como una página que usted lo coloque ahí, y si usted observa ahí que tiene esa forma, hay que encontrar cómo su función matemática o su modelo, ¿verdad? Y entonces puede ser esto un poquito más arriba, un poquito más abajo, como usted desee. Entonces, encontrar las pendientes, encontrar cómo varían esa función con respecto a X, ¿verdad? Tiene que evaluar usted en este punto. Pero cuando usted está tomando una fotografía o hace un análisis en 3 horas, digamos, si no le interesa el tiempo, análisis espacial. No, esto está... no lo va a registrar y nada más lo hace una vez. Entonces usted puede proponer este modelo en ese tiempo determinado. Hace ese modelo. El X y el Y, Z, las variables espaciales no están cambiando en ese momento en que usted hace la medida. Pero eso podría estar cambiando, como le digo, en función del tiempo. Y entonces es necesario llevar ese registro en función del tiempo. Por eso es importante las derivadas parciales de una función con respecto a otra variable. Es decir, como las variables que nos interesan acá, sobre todo, es la longitud, la latitud, la altitud, ¿verdad? En variables espaciales, en el parámetro de cómo cambia la longitud. Recuerde que la longitud es uno de los parámetros fundamentales, lo que es el X, el Y y el Z, ¿verdad? En
en los sistemas de unidades. Está la masa y está el tiempo. Por eso es que hoy estamos relacionando la longitud con el tiempo. Ya falta relacionar la masa. Porque tenemos el L, M y T, ¿verdad? Longitud, masa y tiempo en los sistemas de unidades. Entonces ahorita estamos viendo la longitud, pero la longitud ¿a dónde? Cómo se mueve en X, cómo se mueve en Y, cómo se mueve en Z. Y el tiempo, entonces estamos agarrando el tiempo y lo estamos relacionando. Entonces, para poder encontrar una función derivada, que es la velocidad y que es la aceleración, cuando relacionamos la velocidad y el tiempo. Son ejemplos de magnitudes derivadas y sobre todo cuando estamos utilizando el sistema internacional. Entonces estamos encontrando cómo varían esas funciones si no hay una variable extra, como puede ser que algún deslizamiento, como puede ser un sismo, un terremoto. Es decir, si no hay algo algo externo que le obligue a cambiar de posición esos dos puntos determinados que usted, o n puntos que esté analizando. Si usted me hace, por ejemplo, el caso de la temperatura, 2 puntos, ¿va? Entonces, para poder encontrar la diferencia, si se da cuenta, ya, mire, ya le interesa, usted lo pone a 40 centímetros y usted lo pone a 60 centímetros, le puede encontrar el gradiente. Si usted pone el sensorcito más cerquita o a la par, entonces está encontrando las variaciones en ese punto. Ya nos va a interesar lo que está ocurriendo con esas distancias muy pequeñitas. Esas distancias muy pequeñitas, ¿verdad? Ya no, o si se desplaza, bueno, entonces estamos encontrando el concepto de velocidad, el concepto cuando hacemos el delta X o el delta Y entre el delta T, ¿va? Sino simplemente estamos encontrando los valores promedio, o los valores medios. Entonces, esas razones de cambio, de cuánto está cambiando una función con respecto a otra, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando del X y el YZ, son parámetros espaciales de medida, ¿ah? O si lo relacionamos en este caso con el tiempo. Por eso encontramos la primera derivada y la segunda derivada. Y la segunda derivada me lleva en este caso a la aceleración y la primera derivada me lleva a la velocidad. Este es el ejemplo que le quería poner. Mire, a nosotros nos dan este mapa. Color, ahí está el Huilopango, ahí está un color verde, un color amarillo, un color rojo, y está una escala de colores. Y aquí aparece Gales, PGA, ¿verdad? Mire. Ya con lo que vamos a ver en mecánica, usted ya debe tener la capacidad al menos para poder saber qué significa este mapa. Porque pues sí, ahí llegó la física. Entonces, mire, ¿y qué son Gales? De Galileo. Aceleración, la A de aceleración. ¿No? Pico, gran inglés, que aparece. Pero está hablando de la aceleración. Lo único que las unidades son Gales. Y le dice que varía de una unidad a otra unidad, de 2 a tantos. ¿Verdad? Mire, y vemos acá, por ejemplo, aquí ya no vemos el eje X. Vamos a ser más pequeñito. Bueno, aquí se ve. Bueno, no lo vemos aquí. Igual, ¿verdad? Vemos acá lo importante, se aparece, miren, metros sobre segundo cuadrado. Aquí ya está aplicado lo que hemos visto esta mañana, esta primera parte. Está aplicado acá, mire, aquí le aparece la aceleración y un solo valor. Aquí no le dice X, ni Y, ni Z. Aquí un solo valor. Mire, y está cambiando la aceleración de 0.4, está cambiando casi a 2.4. Este dato que aparece aquí. ¿Sí? Y aquí le dan varios colores, significa que le está hablando de varios observadores, de varios registros, de varios instrumentos. ¿Sí? ¿A dónde están eso? Pues sí, no, aquí casi no se mira en el mapa, pero igual. Lo importante de ello es decir, mire, todo lo que hemos visto ahorita, le dan a usted, hacen un mapa de todos los picos de aceleración del movimiento de la Tierra, del movimiento del suelo, en esta área determinada. Y entonces se da cuenta de que hay áreas con color diferente, con valor de aceleración diferente, nada más que medidas en Gales. Y los Gales que vienen de Galileo y vienen en el sistema CGS.
Recuerda que tenemos el sistema MKS, el sistema CGS. Entonces, los valores de la aceleración, si la aceleración vale 9.8 metros por segundo cuadrado, aquí tenemos valores de, o como si lo midiésemos en centímetros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Mire, 9 gales a Peña, y tenemos 980 gales, que es el equivalente a 9.8 metros por segundo cuadrado. Mire lo que se movió acá en un momento determinado. Después hay que seguirlo midiendo, y si lo que se mueve vuelve a la condición original, nosotros podemos encontrar los cambios. Mire, y lo que se mira un poco ya aplicado, es decir, esto lo podemos hacer, pero lo importante es que usted ya no se sienta extraño ante lo que otra persona, una institución o una lectura usted puede hacer. Ya usted puede hacer lectura donde va a poder ver estos mapas y va a poder ver esta gráfica, va a poder observar ahí cómo está cambiando en un tiempo determinado, y para poder encontrar la frecuencia importante, ¿verdad? Los tiempos, simplemente el inverso, o los periodos, el inverso de la frecuencia. Bueno, esto también igual lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad? ¿Cómo hacer estos cálculos? Esto ya lo podría hacer usted con la primera tarea, mira, hacer esta grafiquita para un punto. Si quiere n punto, entonces usted necesita ya estarlo haciendo con biopsia, y lo podría hacer. Pero lo importante acá es que le quiero decir de que ya hay una ruta de trabajo, un camino donde es necesario empezar a comprender qué es lo que está sucediendo. Mire, aquí lo que le estaba diciendo. Si nosotros relacionamos el periodo, que se mide en segundos, ¿verdad? El tiempo que tarda el cuerpo en vibrar, es decir, el cuerpo en pasar de una posición 1 a una posición 2 a partir de un sistema de referencia. Entonces, este es el tiempo, 0.5 segundos, 1 segundo. Miren, son tiempos muy pequeñitos, 2 segundos. ¿Qué le sucedió al sistema? En un segundo, mire, acá tenemos cómo cambió cómo está el valor de la aceleración. Entonces, la diferencia es que esta escala está en fracción de G. Significa que lo único que tiene que hacer es observar el valor de 1, significa que está dividido entre el mismo. Significa, mire, aquí pasó el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Y cuánto va a aceptar acá? ¿Cuánto va a aceptar acá? Mira, lo mucho que se acepta, 1.2 veces el valor de G. Entonces podemos hablar cuántas veces está cambiando la velocidad con respecto al tiempo, que en este caso es la aceleración. Y aquí esto es un ejemplo para los espectros de diseño de los viejos, para los edificios viejos, y para los edificios que supuestamente se hicieron quizás cuando usted estaba o queriéndolo allá saber cuándo iban a ser, ¿va? Todavía quizás estaban en prototipo, ¿verdad? Si tiene hoy 20 años, pues entonces todavía los espectros de diseño, hasta hoy no conozco que hayan cambiado los protocolos estos de diseño para los edificios. Significa que usted podría tener que a lo mucho, en la mitad de un segundo, ¿verdad? Soportar una aceleración de 1.2 que valor de G, o pasar el valor de G. Entonces, esto usted, ya con lo que nosotros hemos visto, agarra varios puntos y tiene que observar de que esta gráfica, mire, es una línea recta acá, después es una constante, y después empieza, a medida que el tiempo va cambiando, va siendo mayor, mire, tiene otra forma que no es una línea recta. No sé cómo variar, puede variar en forma de una hipérbola, en forma de una inversa, no sé cómo, hay que sacarlo. Pero estos son los espectros de diseño para que no se caigan los edificios. No pueden soportar más, significa que a veces el color celestito que está acá, o mejor dicho, las variaciones de posición con respecto al tiempo tienen que estar por debajo de esto. No puede superar la línea recta acá antes de 0.4, 0.3 segundos, y no puede superar este valor que está entre 0.5 y acá. Entonces hay que estar haciendo que los límites de esta función para que me dé una línea recta, mire, que tenga una aceleración constante, y aquí no. Y aquí es una aceleración que es una línea recta. Y acá es otra función. Significa que ya la primera lámina que le puse
Es decir, ya tenemos nosotros que utilizar funciones ya al cubo acá, mire, y aquí quizás otra expresión para poder encontrar cómo está cambiando ya en la realidad, porque como son, nosotros no sabemos cómo cambian, cómo está cambiando la Tierra, cómo está cambiando un punto, cómo está cambiando las vibraciones de un edificio, porque cambian de posición cuando hay fenómenos un poco fuertes, cuando hay movimientos fuertes. Entonces, acá va a depender del tipo de registro que nosotros tengamos. Entonces, este ya es una aplicación donde usted ya puede saber cómo lo va a aplicar. ¿Y cuál es lo que está detrás de eso? Claramente hay una teoría de todo, de cómo es el comportamiento del ruido sísmico. Hay que saber de que todo esto es una especialidad en el área de geología, que la geofísica nos va a permitir, por ejemplo, entrar a conocer cómo son los espectros de respuesta, ¿verdad? De cómo los cuerpos vibran. Por eso vamos a ver en la última unidad el movimiento ondulatorio. Vamos a ver todas las ecuaciones que están acá. Y vamos a ver ecuaciones que están vinculadas con funciones que no son parábolas, que son cúbicas, ¿verdad? Que son cúbicas o que tienen otra forma. Entonces, por eso es una de las cosas importantes allá de que usted puede leer a Imposa en el 2018, ¿verdad? Los trabajos que él tiene o los trabajos que también que se hacen acá en el ministerio, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta acá en esta primera aproximación de los conceptos fundamentales de la cinemática? ¿Verdad? Yo simplemente lo que hago es tratar de sistematizar, de tratar de traer los conceptos que hemos visto un poco en Física 1, tratar de sistematizarlos, ¿verdad? Sintetizar un poco y ver de que a partir de acá tenemos todo un trabajo que hay que hacer. ¿Sí? Todo un trabajo que hay que hacer en cuanto a empezar a comprender los fenómenos. Pero ¿cuál es la base? Ahorita, ¿qué? Concepto de posición, concepto de velocidad, concepto de aceleración. Ya sea cuando estamos a velocidad constante o a velocidad variable, para el caso más sencillo, donde tengamos la aceleración constante. Si ya la aceleración no es constante, entonces es necesario introducir otro tipo de movimiento, ¿verdad? Un poquito diferente. Pero todo lo que se refiera a velocidad constante, nosotros podemos empezar a entender con esta base, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? O si los cambios son muy grandes, o los cambios son muy pequeños. Si los cambios son muy grandes, entonces encuentre velocidad media, aceleración media. Lo que ocurre en 2 puntos determinados, ¿verdad? Cuando los cambios son grandes. Cuando los cambios son muy pequeñitos, entonces es necesario encontrar en cada punto y evaluar en cada punto cómo está cambiando esos 2 puntos. Es decir, en esa trayectoria podemos encontrar los cambios, y ese cambio simplemente van a ser, en el caso de la velocidad, es tangente a la trayectoria, y en el caso de la aceleración van a haber 2. Una que va a estar dirigido en la trayectoria o en la dirección de la velocidad, y otra que va a estar dirigida hacia el centro, que va a ser la aceleración exponencial y lo que va a ser la aceleración radial. Yo me quedaría hasta acá en esta primera parte. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta.